Para entender la historia de los primeros cristianos, es necesario brevemente repasar cómo era el mundo de aquellos tiempos, en concreto el Imperio Romano. El poder conquistador de los romanos, la agilidad y disciplina de sus milicias habían logrado tumbar las fronteras materiales entre los diversos pueblos y formar un solo y gran imperio, el Imperio Romano. La cultura había llegado a una altura nunca igualada. Se estableció una red completísima de carreteras. Las grandes vías imperiales unían las poblaciones más distantes desde el Asia Menor y Egipto hasta Roma y la península ibérica. El mar Mediterráneo se convirtió en un centro de comunicación y comercio como si fuera un pequeño lago rodeado de posesiones romanas, a tal grado que era llamado el Mare Nostrum, el Mar Nuestro. Además existía la unidad de la lengua, la koine, o lengua común, como se llamaba el griego. Y sobre todo esto, la paz romana, que después de algunas luchas sangrientas, reinaba en todo el imperio. Sin embargo, el ambiente espiritual era sumamente desfavorable. Se puede hablar de una bancarrota de todo lo religioso. Con excepción del pueblo israelita, todos los demás pueblos eran politeístas, mezclados con los cultos tradicionales a Júpiter, Minerva, Baco y Mercurio. Había otros cultos orientales a Cibeles Frigia, al dios Atis y a Baal, a los dioses egipcios Isis y Osiris. Y así se formaba toda una constelación de dioses, diosas, héroes míticos y cultos que presentaba algo para todos los gustos y necesidades. Cuando Augusto se convirtió en dueño absoluto de todo el imperio, después de la batalla de Accio, introdujo el culto al emperador. No se trataba de una divinización propia, sino más bien de una personificación del imperio. Para darnos idea de lo que era el mundo y la sociedad romana de esa época, visitemos una ciudad del Imperio Romano que se ha conservado a través de los siglos y es mudo testigo de lo que fue esta sociedad. Corría el año 79 después de Cristo y brillaba un sol esplendoroso como el de hoy. Esta era una ciudad cosmopolita, llena de actividad, de mercaderes, de comercio, y la gente estaba despreocupada y aquel sol brillaba, ese sol que iban a ver por última vez. En esa tarde hizo explosión el volcán del Vesubio y inmediatamente el cielo se cubrió de una densa nube oscura de ceniza que empezó a llover y a caer sobre las gentes. Muchos quedaron asfixiados por los gases y otros quedaron enterrados por aquellas cenizas. Entremos ahora a la ciudad de Pompeya. Conocer Pompeya es conocer lo que era el imperio, su sociedad, sus costumbres. Dentro de estos majestuosos palacios, cubiertos de artísticos frescos que celebraban la vida y triunfos del imperio, se vivía una degradación cultural. La vida imperial se desenvolvía en el ocio enervante, en los baños termales y en los banquetes opulentos, donde se acostumbraba a salir a vomitar para poder seguir comiendo y divirtiéndose. En una plaza como esta se podía encontrar una vasta diversidad de templos, cultos y ritos que eran un amasijo de brujería, nigromancia, prácticas astrológicas y prostitución sagrada. A la vida sibarita y degradante de los magnates del imperio se unían las fiestas embrutecedoras para el pueblo, que para que no se sublevara se les ofrecía pan y circo. En las mayores ciudades se había introducido el anfiteatro, el circo y centros de diversión. Nos encontramos en el anfiteatro, uno de los tres más grandes después del Coliseo romano. Por la grandeza de este estadio,
nos podemos dar cuenta de que esta era una ciudad cosmopolita inmensa. Aquí cabían más de 30.000 personas. Y aquí se representaban obras de teatro y sobre todo lo que más le gustaba a la gente, la lucha de los gladiadores contra las fieras. Para darles tan solo un ejemplo de lo que eran estos espectáculos, imaginen que en una ocasión Nerón organizó una lucha de una división de 100 soldados pretorianos contra 400 osos de Macedonia y 300 leones de Numidia. A esta sociedad poderosa por sus armas, grandiosa por sus monumentos, solemne por sus templos y corrupta en su espíritu, llegaron los cristianos. Hay muchos que hablan de romanismo y hablan de Roma como la gran prostituta, pero ese no era el concepto que los primeros cristianos tenían de Roma. ¿Cómo fue que Roma se convirtió en la capital, en el centro del cristianismo? Para eso hay que acudir a la Biblia. Ya en Pentecostés se habla de que había cristianos de todas partes del mundo, de Ponto, de Grecia, de Roma. El mismo San Pablo tiene unas cartas escritas a los romanos, lo cual quiere decir que ya había una comunidad fuertemente formada en la ciudad de Roma. Pero ¿cómo fue que Roma se convirtió en el centro del cristianismo? Se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que Esteban acusó a los judíos de ser los causantes de la muerte de todos los profetas y también de Jesús mismo. Y ahí fue cuando comenzó la ruptura entre el judaísmo, que tenía como capital a Jerusalén, y el cristianismo pasó su centro a ser Roma. Esto es tan notable que, por ejemplo, en ninguna parte de los evangelios ni de la historia del cristianismo se relata la caída de Jerusalén, lo cual quiere decir que Jerusalén ya para los años 70 ya no era importante para los cristianos. Roma se convirtió en el centro del cristianismo, especialmente porque ahí fue donde Pedro y Pablo dieron su sangre por su fe en Cristo Jesús.